Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. A la luz de la razón, arrancamos. Desde este geoparque de las Villuercas, los Ibores y la Jara, por las provincias de Cáceres, cuyo corazón es el monasterio de Guadalupe, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez, que os habla, que os acompaña en la medianoche de este 19 de noviembre de 2025, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. El mes pasado, el Papa León XIV envió un mensaje al Congreso Internacional de Filosofía tenido en la Universidad Católica de Asunción, en Paraguay. En este mensaje glosaba las 4 palabras sobre las que se articulaba el Congreso: encuentro, diagnóstico, diálogo y proyección. Y glosando cada una de estas palabras, escribía el Santo Padre: buscar el encuentro es un propósito loable que se opone a la tentación de quienes han visto en la reflexión racional, dado que surgió en ámbito pagano, una amenaza que podría contaminar la pureza de la fe cristiana. Pío XII, en la encíclica Humani Generis, sigue escribiendo el Papa, advertía contra la actitud de aquellos que, pretendiendo exaltar la palabra de Dios, terminaban rebajando el valor de la razón humana. Esta desconfianza hacia la filosofía se percibe también en algunos autores modernos, como el teólogo reformado Karl Barth. Frente a ello, San Agustín recordaba: quien reprueba indistintamente toda filosofía, condena el mismo amor a la sabiduría. Por eso, concluye el Papa, el creyente no debería mantenerse distante de lo que proponen las diversas escuelas filosóficas, sino entrar en diálogo con ellas desde la Sagrada Escritura. De este modo, el pensamiento filosófico se convierte en un encuentro privilegiado con quienes no comparten el don de la fe. Y añade el Papa: sé por experiencia que la incredulidad suele ir unida a un número de prejuicios históricos, filosóficos y de otros órdenes. Sin reducir la filosofía a una mera herramienta apologética, es inmenso el bien que un filósofo creyente puede conseguir con su testimonio de vida y con aquello a lo que nos alienta el apóstol San Pedro. Glorificad en vuestros corazones a Cristo el Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Arrancamos el programa de esta noche. Y retomamos la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, que firmó el 14 de septiembre del año 1998, cuando llevaba gobernando ya la Santa Madre Iglesia 20 años. El Papa nos ofrece esta que podemos llamar su gran encíclica sobre la filosofía, la relación entre la fe y la razón.
En el número 40, el Papa se detiene a considerar la obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico, dedicando prácticamente todo el número a San Agustín. Y también nosotros nos venimos dedicando a San Agustín los últimos programas para adentrarnos así someramente no solo en su pensamiento, sino para ver cómo se va a construir toda la filosofía medieval, porque el armazón filosófico lo va a poner San Agustín. Por eso nos detenemos un poquito más en la exposición de San Agustín. Vamos a presentar someramente cómo entiende el doctor de Hipona el conocimiento. Su concepción del hombre como integrado por la unión de dos sustancias, una material, el cuerpo, y otra espiritual, el alma, esta especie de dualismo heredero de Platón, se refleja también en su concepción del conocimiento. Un cuerpo material no puede influir directamente sobre el alma espiritual. Escribe él en el Tratado de Música, en su tratadito sobre la música. Es que San Agustín escribe de todo, es un genio. Dice él, el alma no está sometida a su cuerpo como una materia a su obrero. Y habla de dos conocimientos, el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo. El conocimiento sensitivo. Los objetos exteriores materiales actúan sobre nuestro cuerpo impresionando los sentidos externos en los cuales está presente el alma, pero el alma no puede sufrir la acción de las cosas materiales, porque lo inferior no puede actuar sobre lo superior, ni lo material sobre lo espiritual. La sensación es un acto vital y por lo tanto una actividad propia del alma. Sentire non es corporis, sed anime per corpus. Sentir no es propio del cuerpo, sino del alma a través del cuerpo. La acción de los cuerpos sobre los órganos sensoriales es solamente una ocasión para que el alma, que siempre está alerta y vigilante a todas las modificaciones sufridas por el cuerpo, el alma forme inmediatamente en sí misma una imagen correspondiente al objeto exterior. Así se sirve de los sentidos como de un instrumento para realizar la función vital y cognoscitiva de la sensación. Por tanto, las sensaciones, en lenguaje aristotélico, no son pasiones que sufre el alma, algo que el alma recibe, algo que el alma padece, sino acciones que ella realiza, acciones que ella ejerce, utilizando el instrumento de los sentidos. No me resisto a la tentación de leer este texto del comentario que hace al libro del Génesis a la letra, al pie de la letra, porque vemos cómo se va construyendo el saber y la ciencia. Escribe San Agustín: también hay quienes con una reflexión sutilísima de tal forma distribuyen estos 5 patentísimos sentidos del cuerpo, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, entre los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Qué dicen? Los ojos pertenecen al fuego, los oídos al aire, el sentido del olfato y del gusto a la naturaleza húmeda, el olfato ciertamente a estos vapores húmedos que son con los que se densifica el espacio en el que vuelan las aves, y el gusto a estas aguas densas y líquidas, porque cualquier cosa que se saborea en la boca
se mezcla con la saliva en la misma boca para que produzca sabor, aunque parezca estar seco el objeto cuando se recibe en la boca. El fuego penetra en todas las cosas para producir en ellas el movimiento, y así pues, el agua con la privación del calor se congela, y pudiendo hervir todos los elementos, el fuego no puede enfriarse, puesto que más fácilmente se extingue dejando de ser fuego que permanece frío, o se haga más tibio con el contacto de alguna cosa fría. El tacto, que es el quinto entre los sentidos, se acopla mejor al elemento terreno, por eso todas las cosas palpadas se sienten por todo el cuerpo viviente, el cual de un modo especial procede de la tierra. Dicen también que no puede verse cosa alguna sin fuego, ni ser tocada sin tierra, y por eso todos los cuatro elementos residen en todos los seres, pero cada uno de ellos recibió el nombre de aquello que tiene con más abundancia. De aquí que también cuando el cuerpo se enfría, algún tanto se entumece el sentido por la privación del calor, porque el movimiento que reside dentro del cuerpo proveniente del calor se hace más perezoso. Así pues, penetrando las cosas más sutiles en las más densas, el fuego excita al aire, el aire al elemento húmedo y la humedad a las cosas terrenas, y concluye: cuanto más sutil es alguna cosa de la naturaleza corporal, tanto más próxima está de la naturaleza espiritual, aunque sin embargo está muy distante de su especie, puesto que aquello ciertamente es cuerpo y esto no lo es. Y así observamos que el tacto podríamos decir que es el sentido más terráqueo, terruno, el que está en contacto con la tierra. El gusto más en contacto con el agua líquida. El olfato más en contacto con el agua ya gaseosa, casi convirtiéndose en aire. El oído en contacto con el aire. Y la vista, el sentido superior, en contacto con el fuego. El mismo esquema que tienen los cuatro elementos según la densidad. Sirva esto como botón de muestra para ver cómo el saber, la ciencia, se han ido construyendo poco a poco. Y podemos de momento dejarlo aquí. Segunda parte de nuestro programa. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? La magna quaestio, la gran pregunta que se hacía San Agustín. Vamos respondiendo poco a poco, paso a paso en los programas, deteniéndonos en algunos aspectos de la vida del hombre, en algunos aspectos de su acción, en algunos aspectos de su obrar, y es que desde el obrar podemos ir penetrando en el ser, porque el obrar brota del ser. La acción brota de la esencia, del sujeto, de la sustancia. La naturaleza de cada ser vivo, physis en griego, aquello que crece, la naturaleza es la misma esencia del ser en cuanto
principio de operaciones, en cuanto a principio de obrar. Por eso, observando cómo se comporta un determinado ser, cómo actúa, podemos ir penetrando en su conocimiento, en su esencia. Por eso los niños pequeños, cuando les preguntamos ¿qué es esto?, pues dice ladra, corre, gatea, pía pía, nos lo van describiendo por aquello que hace, porque su capacidad racional, su capacidad intelectiva se va fraguando, se va cultivando. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en esta fenomenología del obrar humano, en aquello en lo que el hombre actúa, en aquello en lo que el hombre se muestra, aquello que el hombre hace. Habíamos visto en programas anteriores cómo el hombre es un ser que habla, que se comunica, y veíamos un poco la naturaleza del lenguaje. Y últimamente nos venimos deteniendo en aquello que el hombre hace, no solamente que habla a través de la palabra y de la escritura, sino también que actúa, y principalmente a través del trabajo. Trabajo, pues fundamentalmente manual, a través de las manos, podemos decir. Y veníamos viendo a través de curiosidades de la historia cómo se va fraguando una concepción del trabajo humano. Estas curiosidades de la historia, este repaso a la historia del trabajo, discurre paralela a la civilización cristiana, al pensamiento cristiano, y es que Europa es fundamentalmente la herencia de Grecia, el logos, la herencia de Roma, la lex, y la herencia de la cultura judeocristiana, la revelación bíblica. Queramos o no, estas son las tres patas sobre las que se cimienta el trípode de la cultura europea. Prescindir de ellas es sencillamente asistir a la aniquilación de Europa. Y en el siglo IV se produce un cambio de perspectiva en la consideración del trabajo humano. Hay un hundimiento del prestigio del trabajo manual. Se le considera de inferior dignidad y se va subrayando la contemplación, el trabajo intelectual, el otium, el ocio, que tiene un sentido distinto de como lo entendemos hoy. Pero no sólo este es el factor único, sino también la influencia de una nueva mentalidad perceptible en los pensadores cristianos más influyentes. Al distinguir entre un modo sublime de vivir el cristianismo, que es el de los contemplativos, que se va abriendo camino, esa vida de contemplativa, a través de los monjes, y otro más bajo, el de quienes siguen dedicando su vida a las actividades mundanas, Eusebio de Cesarea, un autor que ya conocemos de programas anteriores, Eusebio de Cesarea influye en el desprestigio del trabajo en el siglo IV. Pero también hay una influencia de la espiritualidad monástica. Los mesalianos llevaron hasta el paroxismo la línea del pensamiento de Eusebio, al afirmar que son verdaderos cristianos sólo quien dedican todas sus energías al diálogo continuo con Dios, que Pablo exige en la primera carta a los tesalonicenses, y evitar el trabajo manual como un obstáculo que impide cumplir este precepto. Los mesalianos, ¿quiénes son los mesalianos? Vamos a ver si hacemos un poco de luz sobre este desprecio del trabajo manual. Los mesalianos, cuyo nombre deriva del siríaco mesaleim, eugitai traducido al griego, los orantes,
surgieron en la segunda mitad del siglo IV en Edesa y en las regiones vecinas de Mesopotamia. El concilio de Éfeso, el año 431, los condenó. Algunas proposiciones sacadas de su obra más representativa, el libro ascético o Asceticon, fueron censuradas en aquel concilio como blasfemas y heréticas. Gracias a Timoteo, un presbítero de Constantinopla, han llegado a nosotros aquellas proposiciones y nos podemos hacer un poco idea de lo que significaban y representaban estos mesalianos. De estos herejes, Teodoreto en su Historia Eclesiástica escribe lo siguiente: hacia la misma época surgió la herejía de los mesalianos. Los que traducen su nombre al griego los llaman los euquitas. Llevan además otro nombre impuesto por las circunstancias. Se les llama entusiastas porque creen ser indicaciones de la presencia del Espíritu Santo las influencias que reciben de algún demonio. Los que están completamente inficionados por esta enfermedad rehúyen todo trabajo manual como un vicio, se abandonan al sueño y afirman que las visiones de sus sueños son profecías. En las homilías espirituales que se han venido atribuyendo a Macario el egipcio, reaparece la propuesta de Eusebio, pues ven con agrado a los monjes que se dedican a la oración, pero no imponen a todos esa opción. Un eco lejano de estas ideas aparece en la legislación de Justiniano, el emperador de Oriente que sistematizó todo el derecho antiguo, el derecho romano. La novela 133 determina que la ocupación propia de los monjes es la teoría, la contemplación, con lo que favorece la dedicación de los monjes a la vida contemplativa. Parece rechazar las líneas de espiritualidad que introducían el trabajo en la vida de los monjes. Pero existió otra línea de monaquismo en Oriente que no consideró el trabajo manual como algo incompatible con la vida de oración y de ascetismo del monje. El mismo Macario el egipcio, según nos refiere Genadio en su libro De Viris Illustribus, nos refiere que Macario, el monje egipcio, se distinguió por sus milagros y virtudes. Escribió una sola carta, la que dirigió a los más jóvenes de su profesión. En ella les enseña que puede servir perfectamente a Dios quien, conociendo su condición de criatura, se dedique a toda clase de trabajos y luchando contra todo lo que es agradable en esta vida, implorando al mismo tiempo la ayuda de Dios y logrando también la pureza natural, obtenga la continencia como un don merecido de la naturaleza. Subrayemos lo que dice Genadio, que se dedique a toda clase de trabajos. Y es que San Antonio Abad, el padre del monaquismo, se ganaba la vida confeccionando cestos de mimbres allá en los desiertos de Egipto. San Pacomio creó monasterios en los que los monjes dedicaban parte de su tiempo a trabajar. Basilio de Cesarea, en sus escritos monásticos,
justifica y regula la vida laboriosa de los monjes que abrazan la espiritualidad de este autor, de este padre también. Y lo mismo San Benito, en su regla Ora et Labora. Algunos de estos autores no se dedicaron a educar al pueblo cristiano, o al menos no subsisten escritos en los que así lo hicieran. Pero si uno busca en los escritos de los que sí catequizaron al pueblo enseñanzas sobre el trabajo, ¿qué nos encontramos? Pasando pues de la vida de los monjes a la vida de los cristianos en medio de la sociedad. San Basilio el Grande, en una homilía en la que claramente se dirige a todo el pueblo cristiano para exhortarlo a vivir con intensidad su fe, exclama: «Atiende pues a ti mismo, a saber, no a tus cosas, ni a lo que te rodea, sino atiende únicamente a ti mismo, porque una cosa somos nosotros mismos, y otra nuestras cosas, y otra todo lo que nos rodea. Nosotros somos el alma y la mente en cuanto hemos sido hechos a imagen del Creador. Cosa nuestra es el cuerpo y sus sentidos, y lo que nos rodea son las riquezas, las artes y lo demás concerniente a la vida. Las artes, entre las que se encuentran los saberes profesionales, son aquí relegadas a un tercer puesto en la escala de importancia de las cosas que debe buscar el cristiano, por debajo del alma, que ocupa el primer lugar, y también del cuerpo. En un pasaje sucesivo de esta misma homilía se refiere a algunos trabajos, pero sólo para referirse a actividades espirituales semejantes a los que desempeñan estos trabajos y para dar consejo cómo realizar las actividades espirituales. San Basilio pone la contemplación en la cumbre de las actividades que el hombre puede realizar, porque en esto es como más se asemeja a Dios, cuya actividad es la contemplación. El Padre engendra al Hijo, y el Hijo engendrado por el Padre se aman mutuamente y se comunican mutuamente el Espíritu Santo. Pero el mismo Basilio ha pasado a la tradición como una figura eminentemente activa, y es que para él la contemplación perfecta es la que termina en un acto que tiene consecuencias en el mundo, como vemos que ocurre en la contemplación, que constituye la misma vida de Dios. El gusto de San Basilio por la acción que manifiesta la misma contemplación se pone de manifiesto en su regla, la regla de San Basilio, en la que introduce el trabajo manual en la vida de los monjes y en la ingente labor que de beneficencia y de gobierno llevó a cabo él a lo largo de su vida. Pero en Antioquía de Siria, otro de los focos culturales importantísimos de Oriente, son tres prácticamente, Antioquía, Alejandría y Constantinopla, se produce un renacimiento en el cambio de siglo, entre el siglo IV y el siglo V, un renacimiento de la consideración del trabajo. Fueron escritas en Antioquía las constituciones apostólicas en torno al año 380, que retoman gran parte del material ya presente en la Didascalia Apostolorum de mediados del siglo III. Estas constituciones apostólicas dan a los pastores de la Iglesia muchas indicaciones relativas a la vida de trabajo de los cristianos. Por ejemplo,
deben exhortarlos a dedicarse con empeño a su trabajo, reprobar la ociosidad, advirtiéndoles que Dios odia a los perezosos. Ponen como ejemplo de una vida de trabajo la actividad de los apóstoles, pescadores, fabricantes de tiendas, agricultores. Deben animar a los fieles a sostenerse y a estar en situación de ayudar a los demás con el fruto del propio trabajo. Cuando un cristiano procede de otra comunidad, aconsejan que le proporcionen un trabajo en el nuevo pueblo, en la nueva ciudad, y si no puede trabajar, a darles limosna. Conviene que exhorten a los padres a enseñar a sus hijos a trabajar en aquellas tareas acordes con el Santo Evangelio, con las que puedan ganarse la vida. Y ellos mismos, los pastores, ayuden a los huérfanos de modo que puedan aprender un oficio y que puedan comprar los instrumentos necesarios para sostenerse. Ponen al Señor como modelo de buen trabajador, para que todo el que ha aprendido un oficio lo imite, realizando con perfección su tarea. Pero también recuerda que no pueden faltar a las asambleas de la Iglesia, a la eclesía, pues el trabajo de los fieles es una tarea secundaria con la que obtener alimento, mientras que su trabajo principal es la piedad. Y nos encontramos así en una vigorosa valoración del trabajo que contrasta con el menosprecio que hemos visto en los años anteriores del siglo IV. Y en esta consideración del valor del trabajo destaca, como en tantas otras, el gran San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de las iglesias orientales. Él no sólo reprocha a sus oyentes que desprecien a quienes se sostienen con el trabajo de sus manos, sino que también alaba con frecuencia el trabajo a los trabajadores, poniendo de relieve lo que da valor al ejercicio de una tarea profesional, de una tarea manual. Tras explicar que la fecundidad de la predicación de los apóstoles sólo se explica por su trato con Jesús resucitado y por la ayuda de Dios, San Juan Crisóstomo exhorta a sus oyentes a difundir el Santo Evangelio de la misma manera y advierte, vamos a escuchar alguno de sus sermones: y no pienses, porque seas un artesano, que esta clase de ejercicio te es ajeno, pues en efecto, San Pablo era un constructor de tiendas de campaña. Por tanto, que nadie de los que tienen un oficio sientan vergüenza, sino aquellos que son educados en vano y que están inactivos, arjontes, el que no trabaja, y que se sirven de muchos criados y que disfrutan un inmenso servicio, pues mantenerse por medio de un duro trabajo continuado es una forma de ascetismo. Las almas de éstos son más puras, sus pensamientos más firmes, pues el que está inactivo dice muchas más cosas al azar y hace muchas cosas a la ligera y no trabaja nada durante todo el día, lleno de un enorme letargo. En cambio, el que trabaja no se entretendrá mínimamente en nada inútil, ni en hechos, ni en palabras, ni en pensamientos, pues toda su alma tenderá siempre hacia una vida laboriosa. Así pues, no despreciemos a quienes se mantienen por el trabajo de sus propias manos, sino que más bien estimémoslos dichosos por esta misma razón. San Juan Crisóstomo, por tanto, corrige a aquel artesano que aduce que su trabajo no le permite evangelizar, haciendo ver que Pablo
también era artesano, y exhorta a no avergonzarse de su situación a los trabajadores, sino más bien a los que son atendidos por una gran servidumbre, ya que los primeros poseen una mayor capacidad de concentración y de perseverancia en las tareas, son hombres curtidos, mientras que los que no trabajan, como diría San Pablo en la carta a los tesalonicenses, que no trabajan, que no coman. Aquellos que viven del ocio son almas frágiles, almas ligeras. Al afirmar que el ejercicio de una tarea mejora el alma, San Juan Crisóstomo ha pronunciado una de las grandes alabanzas y de las pocas que se encuentran en este periodo del trabajo manual. La mejora del alma que el trabajo produce en quien lo realiza lleva a San Juan Crisóstomo a llamar forma de ascetismo al trabajo. Y es que, siendo monje, antes de ser arzobispo, trabajó manualmente en su vida monástica y se ejercitó arduamente como se ejercitaban los monjes, como se ejercitaban aquellos monjes orientales en trabajos manuales. En otra homilía sobre las palabras «saludad a Priscila y Aquila» del texto de San Pablo, pero lo vamos a dejar para el próximo día porque es muy interesante. Y en esta tercera parte del programa que dedicamos a los autores, a los filósofos, a sus escritos, a sus ideas, intentando bucear por las corrientes de pensamiento que cruzan el occidente cultural, nos venimos deteniendo últimamente en Santo Tomás de Aquino, algunos aspectos de su vida y de su obra, contribuyendo así modestamente al triple jubileo de Santo Tomás de Aquino, conmemorando 3 hitos históricos en la vida del santo: 8º centenario de su nacimiento, precisamente este año 2025, 7º centenario de su canonización, en el 2023 lo celebramos, y 750 años de su muerte, ocurrida el 7 de marzo de 1274. Hemos dejado a nuestro jovencísimo Fray Tomás en Colonia en compañía del maestro Fray Alberto Magno. San Alberto Magno fue un hombre discutido en su tiempo, que gozaba de un gran prestigio. Él no escondía sus propósitos, entre otros, hacer inteligible a los latinos la ciencia y la razón griegas, personificadas por Aristóteles, cuya enseñanza estaba prohibida y que se venían traduciendo sus obras en la Escuela de Traductores de Toledo y también traducidas y corregidas por algunos frailes dominicos. En este sentido puede ser un predecesor del diálogo de la fe con la ciencia, como es predecesor en tantas cosas el sabio, el magno, San Alberto. En su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo dejó escrito: en materia de fe y costumbres es preciso no seguir a cualquier filósofo, sino a Agustín. Pero si hablamos de medicina, hay que acudir a Galeno o a Hipócrates. Si se trata de ciencias naturales, es a Aristóteles a quien hay que dirigirse o a cualquier experto en la materia.
La razón de Alberto es clara. Agustín no conocía bien los temas de la naturaleza. Y los incondicionales de San Agustín en las cátedras universitarias no podían aceptar que se limitase al campo de la teología la autoridad de tan gran maestro. Y esto era lo que hacía discutible al gran San Alberto. Función importante del bachiller o ayudante en la estructura de la universidad medieval era hacer una rápida lectura de uno o de varios libros de la Biblia. El término parisiense para esta función era el de cursor biblicus o baccalaureus biblicus. Cursor era el que repasa rápidamente el texto, el cursor, el que corre, esto es, leyendo el texto, parafraseando pasajes difíciles y haciendo unas glosas someras sobre el texto que ha leído, es decir, ir como de corrido. Tal procedimiento era radicalmente distinto del que seguía el maestro, cuya tarea era explicar todos los problemas del texto, dar lugar a cuestiones teológicas y determinar la verdad de la cuestión. La expositio ordinaria o magistralis pertenecía solamente al maestro. Entonces, ¿cuál era el fin del cursus biblicus o cursos sentenciarios también? El fin básico del cursor era, en cambio, que tanto él como los mismos estudiantes se familiarizaran con el texto de la Escritura. Entre los escritos de Tomás en Colonia hay 3 comentarios bíblicos que se caracterizan por su esterilidad doctrinal, pongamos entrecomillado esto, doctrine sterilitas, uno sobre el profeta Jeremías, otro sobre las lamentaciones de Jeremías y otro sobre una parte de Isaías. En el siglo XVI, Sixto de Siena negó la autoría tomista de la postilla super Hieremiam a causa de una esterilidad doctrinal. Hemos empleado esta adjetivación porque proviene precisamente de este autor, de Sixto de Siena. Esterilidad doctrinal, llama él a esta postilla sobre Jeremías de Fray Tomás de Aquino. Pero es ciertamente posible que los 3 comentarios fuesen escritos por Tomás en su época de bachiller en Colonia, siendo discípulo de Alberto, como sugiere Etschmann. Normalmente tales comentarios bíblicos o glosas no se conservaban, porque como regla general no merecían ser preservados. Por ello, si las 3 obras antes citadas son, en efecto, el resultado de las lecturas someras de Tomás a la Biblia, entonces tenemos la rara oportunidad de examinar el tipo de trabajo de un cursor bíblicus. El texto que conservamos super Isaíam es manifiestamente la obra de un cursor bíblicus, realizada en Colonia bajo la dirección de Alberto. Por tanto, estaríamos prácticamente ante los primeros escritos del joven Fray Tomás. Conocemos solamente 2 cursos de conferencias y disputas de Alberto durante el aprendizaje de Fray Tomás. Guillermo de Tocco menciona las lecciones sobre el De Divinis Nominibus del Pseudo Dionisio y sobre la Ética a Nicómaco de Aristóteles, 2 obras fundamentales en el pensamiento clásico. Las lecciones sobre el De Divinis Nominibus se conservan en una reportatio en la letra ilegible de Fray Tomás. Están en Nápoles, en la Biblioteca Nazionale. Abarcan 142 folios de la letra ilegible de Fray Tomás. Si existiera una segunda reportatio de estas mismas lecciones,
tendríamos una mejor perspectiva para evaluar el desarrollo intelectual de Fray Tomás en esta época. De hecho, poseemos solamente la versión manuscrita de la propia mano de Fray Tomás y la versión impresa entre las obras de Fray Alberto. Esto es sólo una pequeña base para emitir un juicio sobre Aquino, pero es una ayuda inapreciable para estudiar el genio de Alberto. El segundo curso recoge unas lecciones de Alberto sobre la Ética a Nicómaco de Aristóteles, y también ha llegado a nosotros por las notas de Tomás que se han conservado. Guillermo de Tocco, el biógrafo de Santo Tomás, afirma que cuando Alberto explicaba la ética, Fray Tomás ordenaba diligentemente la lectura y la ponía por escrito. El texto de este curso, aunque no ha sido preservado en el manuscrito original del Angélico, ha sido cuidadosamente estudiado, y ahora que el texto ha sido publicado, los eruditos pueden trabajarlo. Quizá pueda sorprendernos que Alberto, todo un doctor en teología por la Universidad de París, diese clases sobre filosofía moral, porque ningún maestro en teología se hubiera dignado dar clases de filosofía. Pero Alberto no era un teólogo ordinario, era el regente de un nuevo Studium Generale de la provincia alemana de los dominicos, y estaba convencido de la importancia de una sólida base filosófica para abordar la teología. Además, la Ética a Nicómaco acababa de ser traducida por Roberto Grosseteste, año 46-47, 1246-47, y Alberto no pudo dejar pasar tal oportunidad. Podemos estar seguros de que durante los 3 años que Tomás estuvo con él, Alberto comentó la Biblia, que era el texto oficial de los teólogos. Burke observa que las lecturas publicadas de Alberto sobre los Salmos, Jeremías, Daniel, los Evangelios y el Apocalipsis datan de estos años. Pero es dudoso que los comentarios al Evangelio sean de la misma época. Incluso el comentario al Apocalipsis puede tener una fecha posterior. Conviene recordar, al estudiar los cursos de Alberto, en este periodo en el que está Tomás con él, Alberto, el maestro, trabajaba continuamente en su paráfrasis de Aristóteles, así como sabemos también que el año 49 terminó la versión final de su comentario al libro cuarto de las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Todo esto para qué? Todo esto para ir conociendo cómo el discípulo se va esponjando de las enseñanzas del maestro. Un año después de que Tomás marchara a París, Alberto fue elegido provincial de la provincia alemana y ejerció este oficio durante 3 años, del 53 al 56. Recordamos que Santo Tomás marcha a París en el 52. Tal carga administrativa implicaba tomar decisiones para el bien de toda la provincia, visitando las casas dominicanas, los conventos de monjas y emprendiendo largos viajes a pie. Sin embargo, él continuó su fecundo trabajo de investigación científica. El año 56 le vemos en la curia papal de Anagni, con San Buenaventura, ministro general de los franciscanos, para defender la causa de las órdenes mendicantes contra los ataques de Guillermo de Saint-Amour
y sus colegas. Durante su estancia en la curia papal de Anagni, donde se come buen conejo, por cierto, se dice que explicó todo el Evangelio de San Juan y algunas epístolas. Cualesquiera que hayan sido las lecturas de la curia, estamos seguros de que mantuvo una discusión pública a petición de Papa Alejandro IV contra la doctrina averroísta de la unicidad del intelecto humano. Por tanto, estamos en una cuestión exquisitamente filosófica, en tiempos de gestión y de gobierno, lo cual quiere decir que no dejó de investigar, de reflexionar y de discutir públicamente. Renunciando al cargo de provincial, mantuvo su enseñanza en Colonia. A finales del 1260 fue nombrado sucesor del obispo depuesto de Ratisbona. Él se negó a ocupar la sede. El maestro general de la orden, Humberto de Romanos, le apoyó, pero no tuvo éxito. El Papa Alejandro IV ordenó el 5 de enero de 1260 que Alberto tomara posesión de la diócesis de Ratisbona. Resueltos los problemas, elegido un nuevo papa, Alberto fue autorizado a renunciar a la diócesis 2 años después, pero en febrero del año siguiente Urbano IV le ordena predicar la Séptima Cruzada. Y es que hasta 1269 no estuvo libre para volver a enseñar y a escribir en Colonia. Lo interesante, y con esto concluimos, es que Alberto, aunque cargado con tantas tareas no académicas, siguió escribiendo, dando clases y sosteniendo disputas. Con todo, los 4 años en que Tomás estudió con Alberto, del 48 al 52, fueron los más provechosos para ambos, maestro y discípulo, en una simbiosis originalísima y fecundísima. Esto nos enseña a aprovecharnos de la sabiduría de los mayores, de la sabiduría de los maestros, a no despreciar los conocimientos de los demás, especialmente de aquellos que nos preceden en edad y en sabiduría. Unos momentos musicales y concluimos ya el programa por esta noche. El día 19 se va abriendo camino y estamos llegando a la 1 de la madrugada, no así en las Islas Afortunadas, que están a punto de despedir este día 18. Y también nosotros tenemos que ir despidiendo nuestro programa de esta noche. Escribe Javier desde Vigo, provincia de Pontevedra, unas interesantes reflexiones al hilo de nuestros programas. La filosofía materializada es la ciencia. Pues no le falta razón, porque precisamente el término metafísica fue inventado por Andrónico de Rodas, un editor de las obras de Aristóteles del siglo I a.C., quien, organizando los escritos filosóficos del Estagirita, encontró unos escritos que trataban de temas más abstractos, del ser en cuanto al ser, de las causas, del origen, de la materia, de la forma, y los dispuso en los estantes de la biblioteca y los dispuso a continuación de los libros que trataban sobre la física, junto a los libros de la física, más allá de los libros de la física. Y así
se comenzó a denominar metafísica aquellos 12 libros de cuestiones un poco extrañas, escritos por Aristóteles. Por tanto, podemos decir efectivamente que la filosofía materializada es la ciencia. Así es Javier. Después hace algunas consideraciones sobre la imposibilidad del ateísmo, como conclusión de unas reflexiones sobre evolucionismo y creacionismo. Pues también es así. Cuando se desvinculan los accidentes de la sustancia, lo aparente de lo real, aparente en el sentido de lo que se nos aparece a nuestros sentidos, termina por obnubilarse, termina por desconocerse la causa primera, la causa última de todo ser, de toda sustancia, el suprasensible del que hablaba el gran Platón en los diálogos del Banquete y la República, aquello que está más allá de los sentidos, más allá de la apariencia, más allá de la materia. E igual que Javier podemos continuar nosotros un diálogo, un comentario, una pregunta, una sugerencia en el correo electrónico del programa a la luz de la razón @radiomaria.es o en la dirección postal del mismo, Radio María, a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y para quienes estas horas intempestivas de la noche les causa dificultad, pueden descargarse el podcast del programa y escucharlo y difundirlo. También es una manera de hacer apostolado. Y nada más. Una santa noche a todos. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la luz de la razón con el padre Félix Pérez.